5, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Allí vamos a leer, perdón, me equivoqué. Estoy en segunda de Pedro, sorry. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Y cuando lo encuentre, por favor, se pone sobre sus pies en reverencia a la palabra de Dios. El título que puse para este sermón es Pastores conformes al corazón de Dios. Pastores conforme al corazón de Dios. Y así dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oramos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre. Me entrego, Señor, y descanso, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Solo tu palabra es veraz, Señor. Solo tu palabra nos revela, Padre amado, tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, Señor, para que nosotros los podamos cumplir de acuerdo a como tú lo has establecido, Señor. Ayuda a nuestro corazón para que reciba esta palabra y la retenga, Señor, y la pueda poner en práctica, Padre, porque te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes, pueden sentarse, no sé cuántos de ustedes se han hecho la pregunta, ¿por qué las ovejas necesitan un pastor? Esa es la pregunta que me estaba yo haciendo ayer y me di a la tarea de averiguar un poquito sobre esta especie. La especie de la oveja no es oveja. La especie, el nombre de la especie de la oveja es ovino. Ese es el nombre original que se le dio a esta especie, ovino. Y el ovino, cuando es bebé hasta que llega a 1 año, se le conoce como un cordero. Es un corderito. Todavía no ha llegado al nivel oveja. Ya después que cumpla 1 o 2 años, si es hembra, entonces se le llama oveja, pero si es varón, entonces es carnero. Pero resulta ser que Dios simbólicamente nos trata a todos nosotros, no importa que seas macho o no importa que seas hembra, Dios nos trata como ovejas. Y las ovejas, de todas las especies herbívoras que hay, las ovejas son las que son las más vulnerables de todas. Son las más indefensas, son las más débiles. Por eso Dios nos trata a nosotros como ovejas. Somos ovejas de su prado. Tenemos que ser cuidadas por alguien más para que nos guíe, para que nos apacente. Eso fue lo que Dios ha elegido para pastores, para que pastoreen a las ovejas. Y así como David fue elegido para ser conforme al corazón de Dios, también Dios ha elegido a personas y ha dotado a personas para que pastoreen conforme al corazón de Dios. Los pastores no nacen con capacidades para que luego Dios vea que tiene esas capacidades para que Dios entonces decida escogerte para ser pastor. No, si Dios te ha llamado a ti a ser pastor, usted desde que está en el vientre de su madre ya Dios lo está dotando para que cumplas con este rol de pastor. Amén. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová.
pero David era conforme al corazón de Jehová porque ya Dios lo había formado así desde el vientre de su madre. Y esto porque David iba a tener una conexión directa con el Mesías, que es el verdadero protagonista de la palabra de Dios y de la historia de la tierra. No es la historia de David, no es la historia de los pastores, es la historia del santo Hijo de Dios que vino a la tierra como un hombre, como todos nosotros, y adquirió un pueblo por su sangre y las llama sus ovejas. Amén. Déjenme decirle por lo menos 3 roles de lo que el pastor tiene que hacer en una iglesia. Primeramente, al pastor se le conoce como pastor. ¿Y cuál es la función del pastor? La función del pastor es cuidar al rebaño. Es el que alimenta con la palabra de Dios. El pastor tiene contacto con ellas, cuida de que no se enfermen y tengan una buena salud. Ese es el rol del pastor. El pastor se tiene que enfocar en eso. Y Dios dice en su palabra, en Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Cuando yo escucho esta declaración de parte de Dios, que Dios le va a dar pastores a personas que les den pasto, que les den de comer, dice que esos pastores van a ser conforme al corazón de Dios, que los van a llevar a ustedes con ciencia, quiere decir con conocimiento y con inteligencia. Y cuando todo pastor oye estas declaraciones, tiene que descansar en esta promesa y no en sus propias habilidades. Amén. Ser pastor no es fácil. Ser pastor no es fácil. Preparar un sermón no es fácil. Tienes que preocuparte predicar la palabra de Dios. Además de ser chistes, además de ser tus cuentos de tu propia historia, además de hablar cosas que verdaderamente no tienen nada que ver, el pastor tiene que estar estrictamente dentro de los límites de la palabra, porque ese es el alimento que Dios le ha dado en sus manos para alimentar a las ovejas. Las ovejas no comen otra cosa que no sea la palabra de Dios. Amén. El pastor tiene que dedicarse a cuidar el pastoreo, las ovejas con la palabra de Dios, y tiene que descansar en lo que Dios ha dicho. Dios dijo: te daré ciencia. Dios dijo: te daré inteligencia. Y esa es la fuente de mi esperanza. A veces yo me preocupo porque tengo que hablar mejor. A veces a mí, ustedes me ven como que me enredo con las palabras de vez en cuando y como que no encuentro, y me ven todo nervioso. Y aunque ustedes no lo ven, hermano, cuando nosotros nos paramos aquí estamos súper nerviosos. Pero Dios es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros descansamos en su promesa. Él es el que dirige las palabras y te las siembras en el corazón. El pastor también en la Biblia se le conoce como el obispo. Como el obispo. Y yo sé que hay ciertas denominaciones que separan al obispo del pastor y lo colocan por encima del pastor. Nosotros los bautistas creemos lo que dice la palabra de Dios, que el pastor es el mismo personaje que la Biblia habla del obispo. El pastor también es un obispo, y esta palabra viene del griego, que quiere decir episcopos, que literalmente quiere decir un inspector, alguien que inspecciona la obra, un supervisor. Esta persona tiene que hacer su trabajo y ayuda a garantizar que los creyentes reciban las enseñanzas bíblicas de alta calidad y que los ministerios cumplan con sus objetivos y regulaciones que la Biblia demanda. Es un administrador. Amén. Esa es la función de un obispo. No solamente el pastor está codeándose con las ovejas, está teniendo trato con las ovejas, tiene esa coinonía con las ovejas, pero también Dios coloca al pastor como un administrador, donde las ovejas se van a ocupar entonces a dar de los talentos que Dios le ha dado para edificar a la iglesia.
Y de esa forma Dios coloca a los pastores para que Él inspeccione la obra. Y yo sé que hay inspectores y hay inspectores. Hay inspectores que no les importa nada, que van, por ejemplo, yo trabajo en mantenimiento y yo recibo visitas de los inspectores de la ciudad y de los bomberos constantemente. Ellos van y me inspeccionan y ellos hacen minuciosamente, me hacen hacer pruebas de la piscina, por ejemplo. Sácame la prueba de la piscina a ver cómo está el químico. Está bien, mira, está muy alto, esto le puede hacer daño a los que se meten a la piscina. Te voy a dar un ticket y hasta que no arregles este asunto te cierro la piscina. Porque son inspectores, tienen que ocuparse de que la obra esté corriendo como está establecida para el beneficio de las personas. Y eso es algo que a veces en las iglesias o los hermanos o las ovejas no entienden de un pastor. El pastor no debe de estar aislado de ningún ministerio. El pastor, aunque respeta a los líderes, que ellos se desarrollen y se desarrollen en los ministerios que ellos tienen, pero ellos tienen que inspeccionarlos a cada uno de ellos para que la obra del Señor esté ejecutándose como Dios lo ha establecido. ¿Me entendieron, hermano? Pero también, además de ser pastor y además de ser un obispo, el pastor también se le llama un anciano. Un anciano. Y este rol es, la palabra anciano describe a alguien con autoridad delegada por Dios. Es un consejero, una persona que transmite sabiduría y conocimiento. Jesucristo en el libro de Daniel, cuando iba a recibir la autoridad, dice que se acercó al anciano de día. Esa descripción de Dios quiere decir aquel que tiene toda la autoridad. Le estaba dando la autoridad a su Hijo para que en el nombre del Padre Jesucristo completara la obra de redención. Al Cristo resucitar y irse a la gloria con su Padre, dejó al Espíritu Santo. Ahora Él delega a los pastores esa autoridad. Pero es una autoridad delegada. No es una autoridad antojadiza. No es la autoridad que yo voy a poner aquí, la autoridad voy a hacer como a mí me venga en gana. No es así, es una autoridad que Cristo me la dio a mí y yo tengo que ejecutar esa autoridad de acuerdo a lo que Cristo me está enseñando en su palabra. Y el pastor tiene que tener mucho cuidado de no olvidar esto. Con esto dicho y con esta introducción, entonces vamos a mi punto número 1. Aquí entonces la exhortación de Pedro a los pastores, a los ancianos, como vemos en el versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esa es la primera misión que Dios le da a los pastores. Apacentar quiere decir, es la persona que va a dar el pasto. El pastor tiene la encomienda de apacentar a las ovejas que le pertenecen a Dios y no a Él. No son sus ovejas. Ustedes son ovejas. Dios me ha puesto como pastor y el pastor Chuy, pero ustedes no son mis ovejas. Ustedes son ovejas del gran pastor. Por eso cuando dice el príncipe de los pastores, quiere decir que por encima de los pastores hay uno más grande, que es el que pone la pauta. Nosotros nos debemos a Él. Porque nosotros también, aunque seamos pastores, también somos ovejas. Y Cristo constantemente nos está pastoreando. Así como Jesús le dijo al apóstol Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. No le dijo: Pedro, apacienta tus ovejas. No le dijo así: apacienta a mis ovejas. ¿Puede imaginar usted eso, mi querido hermano? ¿Se imagina que Jesús estuviese aquí físicamente con todos nosotros que somos ovejas de su prado, y de momento llama a alguien de entre el público y le dice: oye, tú, ven aquí, tú vas a ser ahora pastor de mis ovejas? Eso es una responsabilidad muy grande. Eso es una responsabilidad muy grande. Son mías, no son tuyas. Yo te estoy dando en tus manos que tú cuides estas ovejas como si yo mismo las estuviera cuidando. Ay, ay, ay. Ya me quiero ir de aquí corriendo. Pastorear a las ovejas como Cristo mismo las está pastoreando.
Él dice en las Escrituras, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y están en mis manos y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque mi Padre que es mayor, Él fue el que me las dio. Él es el que pone ese sello de pertenencia. No te pertenecen a ti, pastor, le pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de cómo nosotros transmitimos todo este trabajo pastoral en la iglesia. Y me gusta, hermano Erison, que estuvo insistiendo que oren por sus pastores, porque somos humanos y podemos fallar. Pero nosotros, aunque sepamos que seamos humanos, aunque sepamos que somos pecadores, aunque sepamos que tenemos debilidades, nosotros no nos podemos justificar en base a eso y no hacer la tarea que Dios nos está demandando. No tenemos ninguna excusa. No podemos irnos atrás. No podemos seguir molestando o hiriendo a la congregación por el hecho de que soy imperfecto. Yo me acuerdo de un predicador en Puerto Rico que ese hombre era bien legalista y decía desde el púlpito en la radio, y me tienen que amar porque así soy yo. Me tienen que amar porque la Biblia dice que tienes que amar a tu enemigo. No, el pastor no se puede dar ese lujo. El pastor, si falla, tiene que enmendarse y tiene que preocupar de no volverlo a hacer. Porque Dios es el que está equipándote y se espera, así como todos los creyentes, se esperan que ellos den fruto como resultado de que verdaderamente son salvos. Dios espera que tú, cuando ejecutes tu labor pastoral, lo hagas conforme como Cristo lo ha demandado. Tienes que hacerlo, tiene que ver, tiene que ser evidente. La congregación tiene que poner ese sello de que verdaderamente este hombre tiene un llamado de Dios. Porque el pastor siempre va creciendo, siempre va madurando. Es punta de lanza, hermano. No es una persona que siempre está atrás. No es una persona que le está diciendo a la oveja, espérenme que me están dejando atrás. No, el pastor va adelante, va entre ellas, va madurando, va conociendo más a Dios. Amén. El pastor también en este pasaje tiene que estar en medio de las ovejas. Mira cómo dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. El pastor tiene que estar en medio de las ovejas. No puede estar ni atrás ni adelante, tiene que estar entre medio de ellas. Tiene que sentirlas, que le rocen, tiene que inspeccionar que todas estén bien, que todas van por el camino correcto. Ellas necesitan sentir ese calor del pastor que está corriendo al lado de ella. No se puede independizar de ella. No haga como uno que vi un video ayer donde el pastor cuando está a la noche tiene que cuidar a las ovejas y él fue el que se echó a dormir y las ovejas lo estaban velando a él. No te puedes echar a dormir. Dios te ha llamado para que hagas guardia, para que seas vigilante, para que las cuides mientras ellas duermen y descansan. ¿Es agotador? Pues claro que es agotador, pero si tienes el llamado lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque Dios te ha equipado para eso. Proverbios capítulo 27, versículo 23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Con cuidado. Quiere decir que no sea algo superficial. Métete con las ovejas, conócelas, escúchalas, bríndales esa confianza para que ellas puedan venir a ti. Porque las ovejas reconocen la voz del pastor. Y si un pastor hace el rol como Dios lo está demandando, ellas van a venir, mis queridos hermanos. Ellas van a venir. Secularmente hicieron una prueba donde había un manado de ovejas allá bien lejos. Y pusieron a varias personas a llamar a las ovejas. Y allí estaban llamando a las ovejas, ovejas, vengan a mí, yo soy el pastor. Y ellas no respondían. Hasta que llegó el verdadero pastor
Y hizo un gritito y venían todas las ovejas porque reconocían la voz de su pastor. Amén. Esa voz que nosotros los pastores le transmitimos a ustedes es el amor de Cristo. Es la compasión, la misericordia, la paciencia que Cristo tiene con todos nosotros. Esa es la voz de nosotros que le transmitimos a las ovejas, y eso es lo que las ovejas van a reconocer. También la justicia. El pastor hace justicia entre las ovejas. En Medio Oriente, las ovejas sufren de un parásito que se les mete en la cabeza y entre las orejas. Y a veces se desesperan tanto que ellas son capaces de tirarse al barranco. O a veces ellas ven las piedras y van corriendo y se tiran y se pegan contra las piedras porque esas moscas las vuelven locas. Son unos parásitos. Y por eso es que el pastor tiene que inspeccionar a las ovejas. Son todas las que están a tu cargo. Tienes que ver la condición espiritual de cada oveja que está en tu cargo. Y el pastor lo que hace es que la recoge, le empieza a sacar los parásitos, y una vez termina de sacarle los parásitos, la baña en aceite. De ahí fue que David sacó en el Salmo 23: unges mi cabeza con aceite, porque ese es el aceite que va a evitar a que la oveja no se enferme. Un pastor tiene que dedicarse a nutrir el rebaño con la palabra de Dios. Nunca dejes de nutrir al rebaño con tu palabra, con la palabra de Dios. Y tampoco delegues esta responsabilidad a gente extraña. ¿Escuchó bien? Nunca un pastor debe de delegar esta responsabilidad que te corresponde a ti a gente extraña. Pastoréalas tú, porque a ti fue que Dios te llamó a pastorear este rebaño. Y eso me lleva a mi punto número 2. El pastor tiene también que modelar a Jesús en medio de las ovejas. El pastor tiene que modelar a Jesús en medio de las ovejas. Mira cómo sigue diciendo el pasaje en el versículo 2, sección B, hasta el versículo 3. Dice: no lo hagas por fuerza, no las pastorees por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Número 3, no como teniendo señorío de ellas, señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. En este pasaje nosotros podemos ver al menos 3 cosas que el pastor tiene que hacer. Número 1, Dios no quiere que el pastor guíes a las ovejas a la fuerza. Dios no quiere eso. Esto quiere decir hacerlo de mala gana o coaccionando a las ovejas a hacer algo a la fuerza. Dios no quiere que nosotros los pastores seamos de esa manera. Y yo sé que hay ovejas y hay ovejas. Hay ovejas que van rapidito, que obedecen, pero hay otras ovejas que son un poco rebeldes y siempre quieren estar atrás, y a uno le da como con levantar ese cayado y meterle para que reaccione. Bueno, tú no puedes guiar a las ovejas de esa manera, ¿ok? El manado tiene que ir unísono todos, ¿ok? Tenemos que ir todos. Si se queda una atrás, entonces yo estas las guardo en un lugar seguro. No las dejo que se vayan solas, las guardo en un lugar seguro y busco aquella que anda como media perdidita. ¿Ok? No la puedo abandonar. Un corazón de pastor no se cansa de los que son débiles. Un corazón de pastor no se cansa de aquellos que todavía están ensuciándose las manos con el pecado, que tú los ves que tú deseas que avancen y ellos no avanzan, están todavía atrás. El pastor tiene que tener paciencia y tiene que trabajar con esas ovejas, porque esa oveja Dios la ama tanto como aquella que va bien adelantada, y como Dios te ama a ti. Pastorea mis ovejas, dice el Señor. Todas tienen que ir en el mismo lugar. Dios no quiere que nosotros la hagamos a la fuerza.
Y Él nos da el ejemplo a nosotros. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que cuando dieran ofrenda, lo dieran voluntariamente. Que no lo dieran a la fuerza. Dios no fuerza a nadie ni obliga aquí a nadie a dar diezmos y ofrenda. Eso tiene que ser algo libre y voluntariamente que salga de su corazón. Amén. De la misma forma Dios nos dice, deja que las ovejas te sigan por el ejemplo que tú estás dejando en medio de ella. No la jalonees de los pelos. No la hieras. No la pisotees. Ten paciencia con ella. Ámala así como yo también te amo a ti. Yo también tengo que esperar por ti muchas veces, pastor. Tú también te embarras las manos con el pecado. Y yo tengo que justificarte delante del Padre, tengo que perdonarte y tengo que seguir trabajando con tu carácter. Cuando se supone que estés en un nivel, todavía estás en un nivel bajo. Cuando yo sé que puedes estar más arriba, yo sigo teniendo paciencia contigo. Yo no te he desechado. De la misma forma actúa con las ovejas. Número 2. Dios no quiere que el pastor se aproveche y obtenga ganancias deshonestas de las ovejas. Y de esto tenemos a 1 millón por chavo. Hoy en día tenemos muchos autoproclamados pastores y apóstoles que les exprimen el bolsillo a sus feligreses hasta más no poder. Tenemos muchos líderes con etiqueta de pastor. De una forma elocuente manipulan la psiquis de las ovejas para enriquecer el bolsillo del pastor. Hijo del diablo es. Un lobo vestido de pastor. Porque Dios dice que el verdadero pastor no saca provecho de las ovejas para enriquecerse. Si un pastor tiene alguna necesidad, ve directamente a Dios. No te pongas a utilizar el púlpito para tirar tus indirectas, para controlar la psique de los hermanos, porque tú sabes que los hermanos son tan bondadosos que son capaces hasta de dar la vida por ti. Ten mucho cuidado, pastor. No uses el púlpito para manipular la psique de las ovejas y obtener ganancia. Un pastor que constantemente se esté quejando de que le hace falta un carro, de que le hace falta un celular, de que le hace falta algún dinero, ese no es pastor, es un ladrón. Es un ladrón. Y es un manipulador. Y no es un pastor conforme al corazón de Cristo. Si nosotros tenemos necesidad, ¿acaso Dios no sabe de todas las necesidades que nosotros tenemos? Vayamos directamente a Dios, pidámosles a Dios, y Dios entonces va a poner en el corazón de la oveja bendecirte. Cuando es así, entonces tú lo recibes, amén. Pero no te pongas a usar el púlpito para manipular a los hermanos, para ver de qué forma yo puedo llenarme mi bolsillo o de qué forma yo puedo obtener alguna ganancia. No, el púlpito no es para eso, mis queridos hermanos. Dios nos ha llamado a amar a las ovejas. Un pastor jamás debe manipular ni usar su autoridad de pastor para sacar beneficios financieros de la oveja. Aunque Dios aprueba que el pastor debe ser sostenido por la iglesia, como dice 1 Timoteo 5, 17 y 18, el pastor debe de conformarse y pedir a Dios de alguna otra necesidad que tenga y no usar el púlpito ni las artimañas del mundo para obtener estas ganancias. Es que son bien listos. Yo los he visto. Son bien listos y ellos saben a qué familia escoger y cómo de una manera sagaz terminan ellos beneficiándose de la benevolencia de los hermanos. Dios prohíbe a todo pastor enriquecerse a expensa de las ovejas. Prohibido. Dios sí demanda a la iglesia a que sostengan a sus pastores, eso es un mandamiento. Pero el pastor debe de conformarse con lo que la iglesia le ha dado
y debe de controlar su codicia. Ese deseo de querer tener más, tienes que controlarlo. Dios te ha dado específicamente lo que tú necesitas para vivir bien en la vida. Dios te ha colocado a pastorear en un contexto donde posiblemente todos estén en ese mismo nivel. Vive en ese mismo nivel. No hay ninguna razón donde todos los hermanos son de categoría media y tú tienes que estar por encima de todos ellos. ¿Cuál es la codicia? Contrólate. Contrólate con lo que Dios te ha dado, porque eso es lo que tú necesitas para ser un buen pastor. Tito, capítulo 1. Quisiera que busquen ese pasaje. Tito, capítulo 1, versículo 7. Mira cómo dice. Porque es necesario que el obispo, ¿quién es el obispo? El pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. Pero voy a dar para atrás. El pastor tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, yo no lo sé todo, yo me puedo equivocar. Y los líderes que están trabajando conmigo en la iglesia pueden ver esas imperfecciones y me lo pueden decir. Yo no puedo ser ahora orgulloso y treparme en esa plataforma de soberbia de a mí no me digan nada porque yo estoy por encima de ustedes. No, bájate de ese pedestal, bájate de ahí, porque tú eres una oveja también. Y a veces los líderes, cuando ven alguna imperfección en el pastor, la mayor parte de las veces lo hacen para ayudarte, para que puedas seguir siendo un mejor pastor. Amén, hermano. Dice, no iracundo. Uy, qué malo es lidiar con un pastor iracundo, que todo el tiempo está irado, que todo lo quiere resolver a puño limpio. Eso no es un pastor. Dice, no dado al vino, que no es una persona que le gusten las bebidas alcohólicas. No pendeciero, una persona peleona. No codicioso de ganancias deshonestas. Ahí está escrito, es un mandamiento, es imperativo que el pastor no puede exprimir el bolsillo de las ovejas. Amén. Y número 3, ya vamos terminando. Número 3, Dios no quiere que el pastor se crea y actúe como si fuera el Señor de las ovejas. No son tuyas, no son mías. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 18. Y dice, y Él gobierna a su iglesia. Este es Cristo. Él gobierna a su iglesia. Y Él es el que le da la vida, no tú, pastor. Él es la cabeza y no tú, pastor. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es mi cuerpo. Es la iglesia de Cristo. Amén. Por lo tanto, el pastor no puede actuar como si él fuera dueño de las ovejas. Nosotros tenemos una autoridad delegada por Dios, pero aquí los hombres, ellos tienen autoridad sobre sus mujeres, no nosotros. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para decirle a las familias cómo deben de educar a sus hijos. Nosotros podemos aconsejar, pero nosotros no podemos forzar a las personas. Mira, familia, tu hija se tiene que casar con aquel porque para mí eso es lo mejor. No, un pastor no puede hacer eso. No puedes hacer eso. Tú no eres el Señor de la iglesia, es Cristo Jesús el Señor de la iglesia. Al contrario a todo esto, el pastor debe ser un ejemplo para las ovejas. Yo le voy a pedir que me acompañen y vayan a Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer 7 versículos, hermano. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado. ¿Qué es lo que está anhelando? El pastorado. Buena obra desea, o sea, quiere decir, tú tienes que sentir este llamado en tu corazón.
si sientes el llamado a ser pastor, asegúrate que es el llamado a ser pastor y no un deseo a la posición. ¿Ok? Hay muchas personas que sienten tener la posición. No. Tú tienes que sentir el llamado a ser pastor bajo estas características. Sigue diciendo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Otra vez, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Un pastor coqueto se supone que no esté en el púlpito. Un pastor que se esté casando y divorciando está descalificado, no puede ser pastor, porque los límites están ya establecidos. Está establecido ya. Sigue diciendo, tiene que ser sobrio, una persona que no esté intoxicada con los afanes del mundo. Tiene que estar sobrio, tiene que estar centrado en la obra de Dios. Que sea prudente, que sea decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, quiere decir que no sea un novato. No mandes al terreno a plantar iglesias a personas que son novatas porque la van a regar. Espera que esa persona desarrolle los caracteres bíblicos. Espera que esa persona madure un poquito más y desarrolle el carácter de Cristo. Entonces lo envías a plantar una iglesia. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sabe qué fue lo que le pasó al diablo? Se creía grande. Se creía grande. Y a veces los pastores jóvenes, eso es lo que pasa con ellos, que se creen grandes. Ahora yo tengo el dominio, tengo la autoridad, y caen en el mismo desacato que cayó Satanás, que empezó a hacer de forma antojadiza como él quería hacer, y terminó siendo un rebelde, desobedeciendo a Dios. También es necesario que tenga un buen testimonio para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y esto me lleva a mi último punto, y ya con esto sí, te juro que culmino. El buen pastor recibirá su buena recompensa, pero el mal pastor recibirá también la suya. El buen pastor recibirá su recompensa, pero el mal pastor también recibirá la suya, como dice el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria. Los buenos pastores serán condecorados en el cielo con altos honores. Usted ha ido a las graduaciones, ¿va? ¿Cuántos han tenido las graduaciones de sus hijos? Y ahí pasan muchos a recibir su medallita, ¿va? Pasan muchos, todos, te graduaste, pasaste el grado, bien, terminaste. Pero de momento llaman a otros que lo empiezan a llenar de medallas y los empiezan a reconocer por un trabajo que ellos mismos lograron ganarse. Bueno, en ese día, cuando aparezca el príncipe de los pastores, te llamará: pastor fulano de tal, ven a recibir tu corona incorruptible, serás condecorado en el cielo. Hermano, ¿qué más necesita un pastor? Dígame, ¿qué más necesita un pastor? ¿Necesitas un yate más grande? ¿Necesitas un Mercedes más caro que el Toyota que tienes? Mira hacia el cielo y céntrate en la recompensa que Dios te va a dar en la gloria, porque eso será duradero. Eso será duradero. El Mercedes, las mansiones, los yates, cuando tú te mueras, eso pasará hacia otra historia. Tú no te vas a llevar nada en el cielo, pero lo que Cristo te promete aquí lo recibirás por siempre y para siempre. Pero al mal pastor, el profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 1, dice: ay
de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Ese ay para mí es suficiente. No tiene que decir, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello, le voy a hacer que voten fuera. No, yo no necesito escuchar nada de eso. Tan simple que diga, ay, ya yo sé que el fuerte viene gordo. No tienes que darme detalles, Señor. Ay de aquellos pastores que no pastoreen conforme al corazón de Dios. No nos va a ir bien. Por favor, iglesia, oren por nosotros. Cuando Cristo venga, nosotros somos los primeros que tenemos que enfrentarnos ante la presencia de Dios. ¿Qué hiciste con mi esposa? Sí, yo sé que te van a hacer sudar, te van a agotar, pero recuerda que yo sudé gotas de sangre y yo derramé sangre por mi iglesia. Que sudes unas gotitas de sudor no es nada comparado a lo que yo hice por mi novia, por mi amada esposa. Te la delegué a ti, te la responsabilicé. ¿Qué cuenta me vas a dar? Ay de los pastores que no cumplan con el llamado y con las directrices que la palabra de Dios nos está dando. Si tienes el llamado pastor, responde, no tengas miedo, que Dios te ayuda. Él es nuestro ayudador. Él es la fuente de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría. Él nos va a dar el discernimiento, el anhelo de amar a aquellas ovejas, por más rebeldes que sean. Tu amor será exclusivo porque es Dios quien te lo está poniendo en el corazón. Si tienes el llamado, responde, pastor. Ven y responde al llamado de Dios, que Dios promete que te ayudará. Le invito a estar sobre sus pies, hermano. Que el Señor nos ayude. Y no queremos terminar antes de irnos al lonche. Hacer un llamado al arrepentimiento. Si hay alguna persona aquí que sabe que ha pecado, sabe que le ha fallado a Dios y que se siente fuera de la manada de las ovejas y siente, yo quiero ser parte de esas ovejas. Yo quiero que también Cristo me pastoree. Yo quiero que también Cristo me trate como su novia. Yo quiero ser la esposa de Cristo. Yo quiero recibir todos esos beneficios. ¿Sabes qué? La puerta está abierta. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que confesar que has fallado a Cristo. Y Cristo, en respuesta a eso, promete salvarte. Si hay alguien aquí que quiere arrepentirse de sus pecados y quiere venir a ser parte de este glorioso evangelio y venir a ser parte de la gloriosa familia de Dios, donde está allí, que levante su mano. Habrá alguien que levanta su mano en señal de que yo quiero arrepentirme de tus pecados. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te trajo con un propósito. Ya te estaba esperando. Ven, pasa para acá que queremos orar por ti. Que Dios bendiga. ¿Habrá alguien más? Alguien más que siente en el corazón, tengo que arrepentirme de mis pecados. No quiero pasar esta oportunidad. Quiero que Cristo me salve. Venga, venga, que la puerta del paraíso todavía está abierta. Voy a pedirle que oren por ella. Mientras tanto, hermanos, nosotros oramos y con eso nos despedimos. Por favor, acompáñanos hacia el lonche. Todos iremos al lonche a compartir una rica comida que estas mujeres han preparado para nosotros. Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Solo tú eres el rey de esta casa. Solo tú eres el Señor de esta casa. A ti queremos honrarte, Señor. Solo a ti queremos adorarte. Porque lo mereces, Señor. Claro que lo mereces. Nos debemos a ti, Señor. Somos tu propiedad. Somos ovejas de tu prado, Señor. Gracias por esa maravillosa gracia que has derramado, Señor, en nuestras vidas, Padre.
Bendice, Señor, los alimentos que vamos a ingerir hoy aquí en este lugar, Padre. Y bendice la coinonía que tendremos en poco tiempo, Padre. Y bendice, Señor, esta alma, Señor, que ha venido a tus pies, Señor, pidiéndote, Señor, que la perdones por sus pecados, Señor. Bendícela, Señor. Transforma su corazón, amado Dios, para que ella te conozca cada día más, Señor. Padre, llena su corazón que ha estado vacío, Señor, por culpa del pecado, Señor, Padre. Llénalo con tu Espíritu Santo, porque así lo has hecho con todos nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga. Por favor, sigan las directrices de los diáconos, que ellos los llevarán hacia el lugar donde vamos a comer. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente inicio de semana.